En primer lugar, yo les diría que la palabra que ha explicado un poco la situación en Argentina en los últimos meses ha sido la palabra incertidumbre, ¿no es cierto? Y yo quisiera ampliar un poco ese concepto porque tenemos o estamos enfrentados a por lo menos tres situaciones de incertidumbre realmente significativas. La primera es cuando aproximamos el lente, nosotros tratamos de mirar siempre si un proceso electoral es un proceso de continuidad o un proceso de cambio, ¿no? Es el primer approach que miramos las elecciones, hacemos sobre un proceso electoral. Y en este caso no hay ningún elemento que nos permita establecer, al menos por hoy, si la elección que se aproxima es una elección de continuidad o una elección de cambio. Si uno miraba, por ejemplo, la elección pasada en Brasil, por ejemplo, estaba relativamente claro que la elección iba a ser una elección de cambio. Y si mirábamos la elección de la provincia de Córdoba, íbamos a entender rápidamente que era una elección de continuidad, ¿no es cierto? A partir de lo cual es mucho más fácil tratar de establecer algún escenario si uno tiene más o menos claro este primer concepto, que nosotros no tenemos claro. La segunda elemento que constituye esta incertidumbre, vamos a llamarla múltiple, es que si es cambio, tampoco tenemos idea de qué estamos hablando. ¿Qué es cambio? ¿Es un cambio atenuado o es un cambio radicalizado? Y no tenemos hoy la más mínima noción de qué significa cambio, porque hay ahí, vamos a verlo después, una puja dentro de los sectores que plantean el cambio, cuyos resultados desconocemos, ni tampoco las partes han aclarado, con excepción de un documento de la Cámpora que se conoció y que es de terror, pero que tampoco hay que tomarlo demasiado en serio, supongo. No tenemos mucha noción de qué significa cambio. Y el tercer elemento es que tampoco tenemos claro qué significa continuidad. ¿Qué es continuidad? ¿Es este Macri o es un nuevo Macri? ¿Es el Macri que gobernó subordinando la gobernabilidad a la idea de la identidad de Cambiemos? ¿Es el Macri que convoca a Pichetto, es decir, lo contrario? ¿O es el Macri que fulmina a Monzó, a Frigerio y a Massot en la cierre de lista? Tampoco sabemos, ¿no? Entonces hay tres elementos centrales que es como si tuviéramos una especie de neblina enfrente que nos impide avanzar en el análisis. No tenemos idea si la elección es de continuidad o cambio, no tenemos idea qué significa cambio, ni tenemos la más remota idea qué significa continuidad. A esto le podemos agregar que tampoco tenemos claro cómo va a estar la economía mundial, que siempre impacta en el proceso político-económico argentino, y sí podemos más o menos saber que el gobierno se ha propuesto ganar la elección a pesar de la crisis, sin hacer mucho en los últimos 2 años para resolverla. Entonces acá tenemos un primer elemento, digamos, de confusión que tiene que ver con este escenario de incertidumbre múltiple. Segundo punto es, ¿qué nos dicen las elecciones provinciales? Hasta acá. Antes de decirles nada, les hago un breve desarrollo. Hemos tenido 15 elecciones en las provincias argentinas, de las cuales 13 fueron ganadas por los oficialismos locales, el PJ o los que estaban, Jujuy, el Cambiemos, por ejemplo, y hubo solamente 2 cambios de signo político en todo el proceso electoral en Argentina. Uno fue el de Santa Fe, que es significativo, porque allí volvió el peronismo, y otro es Tierra del Fuego, donde volvió el kirchnerismo más radicalizado. Por lo tanto, las elecciones provinciales hasta acá, en términos de cambio, no nos dicen mucho. Es muy probable, o por lo menos los expertos sugieren, que las razones por las cuales la gente votó como votó en las provincias tienen que ver con procesos de carácter local y no con problemas de carácter nacional. A pesar de que el peronismo hoy se agarra de esta noción que en la cuenta general da más de 1 millón de votos a favor del peronismo para suponer que la elección de octubre se ganaría fácilmente. Sí es importante mirar un elemento importante, digamos, en estas elecciones provinciales, que seguramente ha tenido algún impacto, digamos, en la interna de Cambiemos, o de como se llame ahora, y de la decisión del presidente de convocar a un vicepresidente peronista, que es que los radicales han visto atenuado su peso en las provincias,
y han perdido varias ciudades importantes que son el formato clásico del poder territorial del radicalismo en el interior. Perdido en Santa Rosa, pero en Paraná, Santa Fe y la ciudad de Córdoba, que son 4 distritos muy importantes para la Unión Cívica Radical. Tenemos unos 13 gobernadores que han adherido o adhieren a la candidatura de Alberto Fernández y tenemos 5 gobernadores que van a presentarse con boletas cortas, que uno puede inferir que es una manera de mantenerse presidente o de apoyar al presidente Macri. En estos 2 grandes grupos hay 2 provincias muy importantes, una de cada lado, ¿no es cierto? Tenemos a Santa Fe, por lo menos por ahora, dentro del apoyo que ha conseguido Alberto Fernández, y tenemos a Córdoba con boleta corta. Estas 2 provincias suman prácticamente el 16% del padrón, por eso estas 2 provincias tienen alguna significación. Por lo tanto, las elecciones provinciales tampoco nos dicen mucho respecto de lo que puede pasar, ni nos aclaran este escenario que yo presenté al principio de incertidumbre múltiple, ¿no es cierto? Tercero, ¿qué nos dicen las encuestas? Menos nos dicen las encuestas, nada. Vamos a ver un poquito la evolución de las encuestas. Allá por el mes de marzo había dando vueltas por el mercado político y periodístico unas 13 encuestas relativamente importantes, con excepción de Poliarquía, que es la más importante de todas. De estas 13 encuestas, 6 presentaban en marzo una diferencia de 1 punto a favor de Macri o a favor de Cristina Kirchner, entonces candidata. 4 presentaban más de 1 punto a favor de Macri y 3 más de 1 punto a favor de Cristina. Y cuando digo más de 1 punto, digo 1 punto, algo, a lo sumo 2, ¿no es cierto? Si hasta marzo había 13 encuestas que no decían básicamente nada relevante. Había una encuesta de Poliarquía que no fue publicada, que daba 4 puntos de ventaja para Macri, que era la encuesta más de más amplio margen que había en ese momento. A partir de ahí, lo siguiente importante que ocurrió fue Isonomía, que en el mes de abril publicó una encuesta, o se filtró una encuesta, que decía 45 para Cristina Kirchner, 36 para Macri. Recuerdan ese día, ¿no? El dólar se fue al demonio y se produjo un temblor. Si esto fue cierto o no cierto, nadie lo sabe. Si fue una operación, si fue a propósito, si la encuesta era cierta y se filtró deliberadamente para generar estupor, vayan a saber. Pero tenemos estos 2 pasos, ¿no es cierto? Las encuestas empatadas en el mes de marzo y esta encuesta con 9 puntos de ventaja para Cristina Kirchner en el mes de abril. A partir de acá, yo seleccioné 4 encuestas para ver más o menos qué está pasando al día de hoy. Una de ellas es una encuesta de principios del día 4 de junio pasado, o sea, esto lleva 15 días, que plantea, voy directo a la segunda vuelta, digamos, segunda vuelta con proyección de indecisos, 50.7 para Macri, 49.3 para Alberto Fernández, en un proceso que arranca a la inversa, como ustedes imaginarán, esto arranca con un escenario de primera vuelta, con Macri 35, Alberto Fernández 40. Pero esta encuesta aún medía a Massa, ¿no es cierto? Y como ustedes saben, Massa se fue del masismo. Por lo tanto, no tenemos claro qué va a pasar con sus votos, ¿no es cierto? Bueno, segunda encuesta, una encuesta electrónica, estas hechas hoy en día de manera digital, por una firma que se llama Opinaya. Voy directo a la segunda vuelta, Mauricio Macri 51, Alberto Fernández 49. Es decir, por diferentes procedimientos, 2 encuestas, Sinopsis y Opinaya, quedan parecidos. Ricardo Rubier, que es un encuestador relativamente serio, digamos, ponderado más o menos por todo el mundo, está dando en primera vuelta Alberto Fernández 37, Macri 32, y en segunda vuelta tenemos a Macri, a ver, esperen un segundito por favor, Macri 44, Alberto 41, sin proyección de indecisos. Y lo último que apareció es Management and Fit,
que hoy publicó una encuesta, que no es esta, dando algún aumento leve de la ponderación de la gente respecto al gobierno y la imagen presidencial. Apareció también una encuesta que se llama Disonomía, dando un gran aumento de la imagen del presidente de 10 puntos. Me parece raro. Pero esta encuesta de management está dando primera vuelta 35.2 para Alberto Fernández, 34.9 para Macri, y en segunda vuelta 46-45 para Macri. Quiere decir que las encuestas no están diciendo nada significativo y no tenemos ninguna encuesta reciente que contemple las modificaciones que ha habido en la composición electoral, ¿no es cierto? O sea, no hay ninguna encuesta hoy ultraprofesional que mida Fernández, Macri, Pichetto, Urtubey, Labaña Urtubey, con la desaparición de Sergio Massa del escenario, o por lo menos con la inclusión de Massa en el kirchnerismo, y eso no lo sabemos. Por lo tanto, las encuestas tampoco nos están aportando demasiada información respecto de lo que se supone, subrayo, se supone, que va a pasar en agosto, que son las PASO. Y subrayo se supone porque hoy el gobierno empezó a mirar la posibilidad de eliminar las PASO, ¿no es cierto? Recién hoy, un poco tarde, digamos, pero recién hoy. Las PASO, como ustedes saben, cuestan 4.500 millones de pesos y sería una gran idea eliminarlas, pero parece un poco tarde. Bueno, hasta acá nada, ¿no es cierto? O sea, vuelvo al principio, tenemos un escenario de incertidumbre total, no tenemos idea si esto va para allá o va para allá, ni tampoco sabemos qué quiere decir un camino o el otro, porque no tenemos manera hoy de saberlo. Hemos tenido, y ahora vamos a ir a temas un poquito más de fondo. ¿Está previsto preguntas? Sí. Ah, mejor. Está previsto preguntas en la medida que vos tengas tiempo. Sí, yo no tengo problema. Bueno, hasta acá hemos tenido, sí, dos noticias significativas que eventualmente merecen un examen un poquito más elaborado. La primera noticia muy significativa es que en cualquier caso, pase lo que pase, Cristina Kirchner no va a ser presidenta de la Nación. Es una noticia, ¿no? O por lo menos una manera de mirar la noticia, ¿no es cierto? Y la otra noticia es que el presidente ha formado una fórmula con Miguel Ángel Pichetto, ¿no es cierto? Son dos noticias significativas que tienen sus causas y que de alguna manera la composición de listas de este fin de semana ha atenuado estas dos noticias, ¿no es cierto? Es como que el presidente Macri, por ejemplo, borró con el codo lo que escribió con la mano. Es decir, ¿cómo se puede entender que el presidente amplíe su perspectiva política convocando a Pichetto al mismo tiempo que fulmina a Monzó? ¿Alguien puede saber qué quiere decir eso? Yo no lo entiendo. O sea, cuando digo no lo entiendo, es que no lo entiendo. O sea, no me pidan que lo entienda, porque no tengo forma de entender semejante cosa. El papel de Cristina, que parecía más atenuado, se ha visto más potente, ¿no es cierto?, en la selección de listas, en la composición de listas, al punto tal que el modo en que lo fulminó a Sergio Massa, yo nunca he visto una cosa igual. O sea, pocas veces hemos visto algo semejante, ¿no es cierto?, que lo dejó sin nada. Bueno, entre las causas que explican estas dos noticias, podemos encontrar los siguientes elementos. En el caso de Macri con Pichetto, como yo les dije recién, el presidente ha tenido como regla durante estos casi 4 años de gobierno poner por encima de cualquier consideración el tema de la identidad de Cambiemos o del PRO, ¿no es cierto? O sea, el PRO era lo nuevo, ¿no es cierto? Y cualquier acuerdo, proyecto, pacto de la Moncloa, o como usted quiera llamarlo, con el peronismo, significaba un abandono de esa noción de la identidad de Cambiemos y una consecuencia catastrófica. Por ejemplo, el señor Durán Barba, que es muy interesante leerlo los domingos en el diario Perfil, llegó a escribir que si el presidente Macri pactaba con algún sector del peronismo en algún momento de la crisis, el Frente Cambiemos debía llamarse Parchemos, ¿no es cierto? Eso lo escribió Jaime Durán, ¿no es cierto? Por lo tanto, el presidente ha tenido esto como una regla, ¿no es cierto?, que ha explicado
después si quieren lo vemos con más detalle todavía, ha explicado gran parte de su comportamiento, es decir, la regla de la identidad, por encima de cualquier otra consideración. Bueno, el presidente, evidentemente, con la decisión de la designación de Pichetto como vice, atenuó la noción de la identidad y puso por sobre la mesa la cuestión de la gobernabilidad, ¿no es cierto?, que es una noción central para poder gobernar el despelote fenomenal que va a tener el próximo gobierno, sea cual fuere. Y en el caso de Cristina Kirchner, las causas pueden ser múltiples, ¿no es cierto?, por las cuales resolvió no presentarse como candidato de presidente. Yo entiendo que y siempre cuando hay un episodio de esta envergadura, las causas son múltiples, nunca es una, ¿no? Se me ocurre que la principal es una razón personal, ¿cierto? O sea, el tema de la hija es mucho más serio de lo que todos suponen, ¿eh? Y me parece que hay unos conflictos familiares severos allí que explican en gran medida la actitud de la señora Kirchner de no presentarse como presidente de la Nación. Después hay, obviamente, razones que tienen que ver, causas judiciales, hay razones que tienen que ver con que me parece que sola no llegaba, ¿no es cierto? Del mismo modo que Macri acentúa un perfil con Pichetto, Cristina Kirchner atenúa su perfil con Alberto Fernández, por lo tanto pretende captar un voto un poco más moderado, eventualmente, y conseguir adhesión de gobernadores y otros sectores que no los hubiera obtenido con ella de candidata. Por ejemplo, Massa, ¿no es cierto? Que de su 10% le quedará 5, ¿no es cierto? O 4, bueno, pues 5, ¿no es cierto? Y de hecho han conseguido la adhesión de 13 gobernadores, no es poca cosa, ¿no es cierto? Entonces hay una razón personal, a ver, razones judiciales, seguramente razones políticas, es decir, ella no puede irse del todo porque es la dueña de los votos, pero al poner a un candidato a presidente y ella de vice, eventualmente transfiere sus propios votos y amplía un poquito su base. Y yo le agregaría además algunas razones internacionales. O sea, Cristina Kirchner no tendría nada que hacer hoy. ¿Cómo hace? ¿No es cierto? Que va a Estados Unidos a pedir ayuda a Trump, ¿no es cierto? O sea, no puede ni viajar, ¿no es cierto? Así que me parece que hay ella, con qué recursos se movería, digamos, el populismo está dificultado por un problema económico, quiere decir que hay un montón de razones que le ponían el escenario bien adverso para ser candidato a presidente. Encontró una solución bastante, digamos, inteligente, ¿no es cierto? Atenúa su perfil con un candidato relativamente más moderado, que consigue más adhesiones, se saca de encima el peso de la presidencia, siendo que tiene un problema central con su hija, bien complejo. Hemos escuchado partes de ese problema, pero no hemos escuchado todo el problema, y yo lo escuché todo, y es un tema ciertamente muy delicado. Por lo tanto, estas son las razones que explican seguramente la actitud de ambos, ¿no? Uno ha acentuado su perfil, Macri, y el otro candidato lo ha atenuado con Alberto Fernández. En el caso del presidente, el presidente ha hecho algo este fin de semana que yo no alcanzo a comprender del todo, ¿no es cierto? Que es que primero fue para allá y ahora fue otra vez para allá, ¿no es cierto? Porque los tipos ideales, ¿no es cierto?, para secundar a un Pichetto constructor de poder eran los tres que acaba de liquidar, ¿no es cierto? Nicolás Massó, Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, ¿no es cierto? Bueno. Y ahora vamos a ir a un tema súper de fondo, que está bastante vigente, pero que tiene alguna dinámica que muestra algunos pequeños cambios. La política argentina ha estado organizada en estos últimos años alrededor de 3 conflictos principales, uno principal y 2 un poquito menos, pero relevantes al fin. El conflicto que ha organizado la política argentina en estos años ha sido el conflicto entre Mauricio Macri y la señora Kirchner, ¿no es cierto? Eso se lo ha llamado polarización, o se lo llamó grieta, o como ustedes lo quieren llamar. Ha habido y hay todavía un debate entre sociólogos, politólogos, analistas políticos, periodistas políticos, encuestadores, sobre si ese cuadro de polarización es algo natural, ¿no es cierto?, o ha sido forzado por el gobierno para presentarse, digamos, como la contracara del populismo radicalizado. Y
obviamente obtener un beneficio electoral de esa polarización. Yo no tengo respuesta a esta pregunta y ciertamente hay opiniones sólidas en ambos casos, ¿no es cierto? Hay gente que sostiene con criterio que esta polarización fue forzada por el gobierno y otros que sostienen lo contrario, que es algo que está en la sociedad. Yo prefiero pensar en que el gobierno ha estimulado esa polarización con un costo muy alto para la Argentina. Vamos a hablar después de lo que significa el orden político y de cómo cierto orden político puede producir reformas y cierto orden político no. Y el orden político que eligió el presidente Macri es casi, diría yo, contradictorio con la noción de la gobernabilidad. Es decir, la confrontación permanente con la señora Kirchner fue catastrófica, digamos, para la gestión de la administración de Mauricio Macri. El último elemento que nos explica, digamos, o que nos muestra hasta qué punto esta polarización fue estimulada por el gobierno, es la decisión más equivocada que tomó el presidente Macri desde el punto de vista del gobierno. Por supuesto, hay gente que puede pensar que no, pero que es el no desdoblamiento de la elección de la provincia de Buenos Aires. Una decisión, digamos, visto desde la perspectiva del gobierno, catastrófica, ¿no es cierto? Que se hizo originalmente bajo el argumento de, se bloqueó esa iniciativa bajo el argumento de que eso afectaba la imagen del presidente y que daba la impresión de que Macri era un presidente débil, que todo el mundo se le cortaba solo, incluyendo a María Eugenia Vidal. Ese fue el argumento. Detrás de ese argumento hay dos inconvenientes. El primero, la polarización, ¿no es cierto? Cuando se tomó la decisión de no desdoblar la elección bonaerense, Cristina Kirchner era la candidata a presidente. Y ese proyecto de desdoblar la dejaba muy complicada, porque la desconectaba del proceso electoral en la provincia de Buenos Aires en general y en el conurbano en particular, y la dejaba muy, muy complicada, y Macri no quiso complicar a Cristina Kirchner en el plano electoral. O sea, un suicidio o un delirio, pero así fue. Y al mismo tiempo, yo imagino que complicar el futuro de María Eugenia Vidal era parte del proyecto de alguien, o del presidente, o de Peña, o de ambos, o de algún sector de Cambiemos. Pero es obvio, o era obvio, que desdoblar la elección significaba una complicación para Cristina Kirchner, y es obvio que no hacerlo, y eventualmente hacerla perder a María Eugenia Vidal contra Kicillof por 2% de los votos, es liquidar a María Eugenia Vidal, ¿no es cierto? Ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires las encuestas que hemos visto, digamos, sugieren 10 puntos de ventaja de Fernández versus Macri-Pichetto, ¿no es cierto? Y si la gente vota de esa manera, digamos, la elección presidencial y la elección provincial, chao María Eugenia, ¿no es cierto? El corte de boleta que explicó el triunfo de María Eugenia Vidal en la elección anterior fue 4 puntos, 4 o 5 puntos. Quiere decir que tenía que tener un corte de boleta de 10, ¿no es cierto? Para que la gente vote a Cristina Kirchner o Alberto Fernández y no a Macri, y al mismo tiempo no vote a Kicillof y vote a María Eugenia Vidal. Un lío, ¿no es cierto? Sobre todo considerando que ustedes vieron una vez la boleta en la provincia de Buenos Aires, mide 1,10 m, creo que mide, ¿no? Y la gobernadora o gobernadora están en el medio de la boleta, ¿no? O sea, viene el presidente y vice, vienen diputados nacionales y después viene la gobernadora. Quiere decir que la gente tiene que cortar la boleta al medio 2 veces, ¿no es cierto? Una tarea complicada, ¿no es cierto? Y esto ha generado, obviamente, muchas tensiones entre el presidente y la provincia de Buenos Aires y su propia gente. Entonces, este conflicto principal aún está vigente, está obviamente algo cambiado, porque no está Cristina, está Alberto Fernández, pero es el conflicto central que ha organizado todo el sistema político argentino en estos años. Se suponía, yo creo que no es para tanto, que el pase de Pichetto con Cambiemos modificaba el sentido de la elección. Esto es, en vez de una elección peronismo-antiperonismo, pasaría a ser una elección entre la izquierda y la centro-derecha, cosa que creo que no ocurrió, al menos todavía.
O sea, creo que el pase de Pichetto hubiera requerido más pases, ¿no es cierto? Es decir, Pichetto, más Schiaretti, más Perotti, más alguno más, bueno, ahí te lo tomo, ¿no es cierto? Ahí cambió, digamos, el sentido electoral. Por ahora me parece que no es para tanto. Sobre este conflicto y sobre sus consecuencias, voy a decir alguna cosa al final de esta exposición. El segundo conflicto importante que tenemos acá es un conflicto dentro del peronismo, que nunca se resolvió. O sea, del mismo modo que el presidente nunca pudo resolver su ecuación con Cristina, ya le ganó 2 veces y aún está vigente, el peronismo tampoco pudo resolver sus problemas internos al punto que se partió en 3 pedazos, ¿no es cierto? Parece mentira, pero así fue la historia, ¿no es cierto? Hay un peronismo más tirando al kirchnerismo, hay un peronismo que se quedó en el medio y hay un pedacito que se fue con Macri. Obviamente que el que cuenta ahora es el peronismo que quedó con chances electorales y ahí adentro hay un flor de despelote, ¿no es cierto? Por lo tanto, uno puede imaginar también un conflicto de gobernabilidad dentro de una administración encabezada por Alberto Fernández con con el formato que Cristina Kirchner desde afuera intenten ponerle a esa futura y eventual administración. Por lo tanto, el conflicto versus Cristina va a mantenerse vigente en la Argentina con Macri o sin Macri. Es asombroso, ¿no es cierto? Pero así funciona esta historia. Entonces, este conflicto dentro de, ¿cómo se llama? Juntos por el Cambio, ¿cómo se llama? Juntos por todo, todos por juntos. Entonces llaman juntos, todos juntos. Bueno, como sea que se llame, no me acuerdo, no te escucho, no te acuerdas. Juntos por el Cambio. Bueno, va a tener un flor de despelote, ¿no es cierto? Porque obviamente ahí va a ocurrir durante un gobierno, o en todo caso va a volver a ocurrir que durante un gobierno se va a zanjar quién tiene el poder, ¿no es cierto? Y esto ya pasó en la Argentina en varias oportunidades. Pasó con Duhalde y Kirchner, pasó con la Alianza, ¿no es cierto? Ahí había una discusión severa entre De la Rúa y Alfonsín, la hubo con Kirchner y Duhalde durante el primer tramo en la petición de Kirchner. O sea, esto es un conflicto clásico en la Argentina, así que se llega al poder y después se discute, digamos, quién manda. Eso es muy caro, ¿no? Y es muy costoso. Con cada, pero bueno, pasó una historia pila de veces, ¿no es cierto? Por lo tanto, uno puede imaginar que este conflicto irresuelto dentro del peronismo, que ha tenido un papel central en estos años de Macri, va a prolongarse en el tiempo y va a zanjarse durante la administración eventual de Alberto Fernández, porque Alberto Fernández no es un líder político, ni siquiera es un buen candidato, ¿no es cierto? Por ahí es un tipo moderado y es una persona que no está involucrada en ningún caso de corrupción y tal vez sea bastante más sensato que la gente que lo acompaña, ¿no es cierto? Pero no tiene el poder, ¿no? De hecho, si gana, no sé si Cristina Kirchner, pero toda su gente le va a reclamar, es decir, el poder es nuestro, ¿no es cierto? Y eso va a generar muchas tensiones. Y el tercer conflicto, también irresuelto, es el conflicto que ocurre dentro de Cambiemos. Ahora se llama, ¿cómo era? Juntos por el Cambio. No, por Cambiemos, ¿cómo se llama ahora? Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Y peronismo se llama Frente de Todos. Bueno, todos juntos, esto es lo mismo. Bueno. El asunto está en que Cambiemos, vamos a seguir llamándolo Cambiemos por esta reunión por lo menos, ha sido hasta ahora un experimento bastante curioso, ¿no es cierto? Cambiemos ha sido una alianza parlamentaria minoritaria. Y por lo general, si uno mira en el mundo cómo operan las alianzas parlamentarias, generalmente son esencialmente mayoritarias, ¿no es cierto? O sea, cuando alguien construye una alianza parlamentaria, trata de que sea mayoritaria, ¿no es cierto? Si no, ¿para qué la querés, no es cierto? Bueno, Macri le puso límites a esa alianza parlamentaria bajo el argumento de la identidad, ¿no es cierto? Es más, tuve algunas discusiones privadas con el presidente sobre esta materia y una de las últimas sobre este tema ocurrió después de la elección de octubre del 2017, cuando Macri gana en 6 de las 7 provincias más relevantes del país en términos de densidad electoral y deja el peronismo completamente fulminado, excepto en Tucumán.
Entonces yo le dije que me parecía que, siendo que le faltaban 21 diputados para tener mayoría en la Cámara Baja, que eso era una mayoría fácil de construir, sobre todo considerando que venía, cosa que no ocurrió, un proceso de reformas que requería de una operación importante en ambas cámaras. En el Senado siempre estuvo Pichetto para ayudar, en el caso de la Cámara de Diputados le faltaban 21 diputados. Y el presidente siempre entendió que estas sugerencias eran inaceptables, ¿no es cierto? Y que él un día me dijo, no, lo que pasa es que vos me estás pidiendo que yo ponga ministros peronistas. No, estoy planteando que amplíe la alianza parlamentaria. No es muy complicado. Es decir, a ver, ¿cómo se puede gobernar un proceso de reformas sin poder? Si no, se puede hacer, ¿no? Bueno, el presidente fue muy refractario siempre a estas nociones, aún habiendo ganado la elección de octubre del 2017, y mantuvo a Cambiemos como una alianza electoral y parlamentaria no gubernamental, es decir, desconectada del problema del poder, ¿no es cierto? Y eso generó que la alianza fuera muy inestable durante los años que duró, ¿no es cierto? Muy inestable. Ha tenido problemas de estabilidad con la doctora Carrió, que ahora está calmada. Nunca sabemos por cuánto tiempo. Ha tenido problemas muy serios con los radicales. Es más, el presidente del radicalismo llegó a sugerir no hace demasiado tiempo, asunto que Macri resistió bastante bien, que Macri debía bajarse, ¿no es cierto? Sí, fíjense hasta qué punto esa alianza ha sido una alianza muy inestable y muy complicada. Bueno, esa alianza con la designación de Pichetto como vicepresidente daba la impresión, o la da aún, veremos, que pretende, digamos, convertirse en algo superador, ¿no es cierto? Y probablemente con la noción de incluir sectores más cercanos y demás. Sin embargo, el presidente este fin de semana borró todo eso al fulminar a los 3 actores políticos más relevantes que tenía Cambiemos, ¿no es cierto? A Frigerio lo dejó sin Entre Ríos, a Massot lo deja sin la presidencia del bloque del PRO y a Monzón no le dio nada, ¿no? Así que es raro, digamos, ahí el approach que tiene el presidente Macri con su propia coalición, ¿no es cierto? Así que es un conflicto que está vigente y veremos cómo evoluciona después de las elecciones. Estos 3 conflictos que yo describo son los conflictos sobre los cuales se ha organizado todo el conflicto político argentino durante estos años y están vigentes, repito, y probablemente se mantengan vigentes después de las elecciones. Las elecciones no necesariamente resuelven el problema del poder, sobre todo dentro del peronismo, ¿no? Ahí vamos a tener un lío importante. Cuando yo me refería al problema del orden político, y con esto voy a terminar para darle paso a las preguntas de ustedes que van a ser seguramente muy interesantes, si examinamos los rasgos distintivos de la administración del presidente Macri hasta ahora, yo encuentro que el principal ha sido el rechazo del presidente Macri a construir, a empujar, digamos, a intentar, por lo menos, la construcción de un orden político apropiado, relacionado con el proceso de reformas que el presidente Macri intentó poner en práctica sin éxito durante estos años. Si nosotros miramos los procesos de los 3 presidentes de la democracia más relevantes que ha tenido Argentina, Kirchner, Menem, Alfonsín, Kirchner, Néstor me refiero, vamos a encontrar que los 3, de algún modo, construyeron órdenes políticos vinculados a lo que se proponían hacer o al mandato que tenían de parte del votante, ¿no es cierto? Visto en perspectiva, lo más claro es Alfonsín, ¿no es cierto? Alfonsín tenía la misión de preservar el orden democrático y llegó al extremo de diseñar su propia oposición, ¿no es cierto? Sin la cual su proyecto era obviamente impensable. Menem generó, para bien o para mal, con errores y aciertos, generó un orden político vinculado a procesos de reformas que él puso en práctica a principios de los 90, y Néstor Kirchner, que tenía como principal misión
la de reconstruir el orden, el papel del presidente en la política argentina, que estaba fulminado después de Duhalde y de la Rúa, también creó un orden político apropiado para poder operar dentro de él, ¿no es cierto? Macri, a diferencia de ellos tres, prefirió convivir con el orden político preexistente. Nunca se vio algo semejante en Argentina, ¿no? Esto tiene que ver con muchas razones, algunas de carácter político, otras de carácter personal, pero para empezar a conversar, el presidente y su gente entendieron al principio de su administración que un presidente de segunda vuelta tenía dificultades para gobernar y que había que fidelizar al votante. Yo le decía, mírenlo a Kirchner, viejo, 22%. ¿Qué fidelidad al votante? Si hay que actuar, ¿no es cierto? Es decir, bueno, no hubo caso. El gobierno se mantuvo durante un breve tiempo, diciembre del 2015, abril del 16, con un proceso relativamente intenso de reformas que duró 4 meses, ¿no es cierto? El cepo, las retenciones, los holdouts, las tarifas, ¿no es cierto? Eso ocurrió, esa cierta intensidad ocurrió hasta abril del 16, cuando Poliarquía registra la primera caída significativa en la imagen del gobierno, 10 puntos, como consecuencia del tema de las tarifas. A partir de abril del 16, el gobierno ralentiza el proceso de reformas, al punto que lo diluye, ¿no es cierto? Para finales del 2016, básicamente de lo que se hablaba ya era de las elecciones del 2017 contra Cristina Kirchner, ¿no es cierto? El gobierno sustituyó, cambió los términos, adelantó los términos electorales y atenuó su proceso de reformas bajo el argumento de que, bueno, era un gobierno minoritario, que sin mayoría en las cámaras no se podía gobernar, que el votante de segunda vuelta es un tipo que va y viene, que es una persona complicada de mantener, que estaba vigente a la vuelta de la esquina del populismo, al que había que vencer en octubre del 2017. Yo le decía, pues ya le ganaron, ¿no es cierto? No importa, te voy a ganarle de vuelta. Porque si no le ganamos de vuelta, no podemos hacer nada de lo que nos proponemos. Y estimularon ahí, otra vez, igual que ahora, la candidatura de Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Que si no fuera por el talento de María Eugenia Vidal, que operó la candidatura de Florencio Randazzo, Cristina le ganaba la elección en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Porque así fue la historia, ¿no es cierto? Total que el gobierno durante prácticamente la mitad o algo más de la primer parte de su primer periodo abortó las reformas y se quedó en una cosa declamativa respecto de que podremos hacer las reformas una vez que ganemos la elección y reconstruyamos el orden político que Longobardi, Pañi y Morales Solá y no sé quién nos hinchan la pelota que tenemos que poner, ¿no es cierto? Fenómeno. Ganan, ¿no es cierto? Y ganan fuerte. El triunfo electoral del 17 fue brutal, solo equivalente al primer triunfo electoral de Alfonsín en su primera elección de medio término en el año 1985. Ganaron en todas partes, excepto en Tucumán. O sea, la paliza que Macri le pegó al peronismo en octubre del 17 fue histórica, ¿no es cierto? Fue tan histórica que 2 días después de la elección del 17, Eduardo Fidanza, que es el sociólogo más relevante de Argentina, el dueño de Poliarquía, escribió en La Nación, con la elección de anteayer, yo no sé si no lo tengo, siempre lo llevo conmigo el artículo porque es genial. A ver si lo traje. Porque no es que se equivocó Eduardo, obviamente, no es que algo pasó acá, ¿no? No, lo dejé en el auto. Pero el artículo decía algo así como que con la elección de anteayer, siendo que había sido escrito 2 días después de la elección, el presidente Macri ingresa en la lista de los grandes líderes políticos de Argentina, en lista que incluye a Irigoyen, a Perón, a Alfonsín, a Menem y a Kirchner, ¿no es cierto? Fíjense lo que significó, digamos, aquel triunfo del 2017. Por lo tanto, más que preguntarnos por qué Fidanza escribió esto, preguntémonos qué fue lo que pasó acá. O sea, ¿qué pasó? Para que un presidente que era revalorizado por el voto en medio de una crisis o de una situación de no despegue de la economía, dejando el peronismo totalmente desarticulado y sin ninguna perspectiva de ganar las elecciones en 2019,
Es más, con la perspectiva no solamente de reelegirse, sino de digitar posteriormente su sucesión y de dejar al peronismo eventualmente como quedó el PRI en México, es decir, liquidado por 30 años, ¿no es cierto? Hubiera sido un cambio histórico significativo para la Argentina. Sin embargo, algo pasó ahí, ¿no es cierto? Y por alguna razón, el gobierno, al poquísimo tiempo de haber ganado la elección y de haber conseguido lo que se proponía, volvió para atrás, ralentizó las reformas y volvió a argumentar que así no se podía gobernar. Es un proceso que requiere de mirada política y un poco psicológica también, ¿no es cierto? Es decir, difícil de entender, ¿no? Si miramos lo que pasó o qué hizo Macri con su descomunal capital político, encontramos los siguientes elementos que disparan una crisis 4 meses después. El presidente gana la elección y presenta varios proyectos en el Parlamento, sin convocar a nadie. Pichetto va y le dice, presidente, el pacto del Bicentenario. Aprobamos 30 leyes, entre el peronismo que manejo yo y ustedes. Macri dijo que no. Era una especie de Moncloa. Una especie de Moncloa. El presidente prefirió presentar proyectos por separado, entre ellos la reforma tributaria con las provincias, que fue una gran discusión con los gobernadores, que nunca nadie entendió de qué estaba discutiendo. Yo ahí le dije al presidente en privado, y lo dije públicamente, que yo no, para poner un ejemplo, ¿no?, que yo no encontraba proporción entre semejante triunfo electoral y la eliminación del impuesto al cheque al 2023. Era como, acá hay una ecuación que no es razonable, es decir, semejante triunfo político, semejante poder, el peronismo liquidado, para un proceso de reformas tan módico y tan modesto. Bueno, nadie entendió qué pasó con la reforma tributaria ni para qué sirvió. Al mismo tiempo, el presidente presenta un proyecto de reforma laboral indispensable que se lo liquida el hijo de Moyano en 10 minutos. Y al mismo tiempo presenta el proyecto de reforma previsional que obviamente despierta a 2 personas, hoy juntas, Sergio Massa, Máximo Kirchner, ¿no es cierto?, responsables ambos de los disturbios en 2 jornadas del Congreso que le cuestan al presidente 10 puntos de imagen luego de haber ganado las elecciones en octubre. En diciembre tenía 10 puntos menos como consecuencia de ese inconveniente y del hecho de no presentar un programa global de gobierno con un equipo de gobierno más consolidado y un ministro de Economía como el que acaba de irse, por ejemplo, y ir disperso con proyectos desconectados unos de otros. Obviamente que la reforma previsional sola tuvo un costo para el gobierno significativo. Y al mismo tiempo ocurrió para el 28 de diciembre del año 17 la catastrófica conferencia de prensa de las metas de inflación, que era un acto de resignación política del gobierno luego de semejante triunfo electoral. Entonces, ese proceso entre octubre y diciembre me parece que produce que los mercados empiecen a desconfiar de la magnitud del triunfo de Macri, o por lo menos de la interpretación que hizo Macri de la magnitud de su triunfo. Por lo tanto, llega marzo del año 18 y cuando el presidente tiene que hablar en el Congreso y eventualmente presentar un proyecto conectado de alguna manera con el triunfo electoral de octubre, presenta una agenda de género. Si puede estar mejor o peor, me pareció bien, que son términos generales. Pero la gente, los actores económicos dicen, ¿y esto qué? ¿De qué estamos hablando? ¿No es cierto? 35 días después tienes una crisis financiera. Y las crisis financieras de esa magnitud, como la ocurrida a partir del 20-25 de abril del 2018, nos hablan también de un problema político. O sea, como nos enseña el doctor De Pablo, la economía es algo que ocurre en un contexto político determinado, ¿no es cierto? El contexto político no es independiente del comportamiento de los actores que compran y venden bonos o compran y venden fábricas, ¿no es cierto? O compran y venden heladeras, autos o empresas, ¿no es cierto?
o acciones o Levax, ¿no es cierto? Entonces me parece que la interpretación general que hubo a partir de ese momento es que Macri volvía a los argumentos de abril del 16 y dice, yo mucho no puedo hacer, finalmente el populismo está vigente, Cristina Kirchner es una amenaza para la Argentina, no tenemos mayoría en las cámaras y somos un gobierno débil, bla, 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 ustedes conocen la historia, ¿no es cierto? Y a partir de ahí el gobierno se ha dedicado básicamente a resistir, con éxito, digamos, una crisis, una tormenta de carácter descomunal. ¿A qué voy con todo esto? Y esto aplica también para el próximo mandato de Macri o eventualmente para el mandato que cumplió Alberto Fernández. Argentina requiere de cambios radicales, pues la economía del país se ha vuelto inviable. Podrá haber mejoras en algunos sectores, qué sé yo. Pero este cuadro de cosas es inviable. Ustedes que son pymes, digamos, seguramente estén de acuerdo conmigo que así es muy difícil. Y no hay ninguna posibilidad de reformas de envergadura sin una arquitectura política que sostenga esas reformas. Las reformas hoy en día son costosas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, desde una perspectiva clásica, digamos, la solución a este problema no es el marketing, sino la construcción de poder, ¿no es cierto? No hay reformas sin poder, ¿no es cierto? Las reformas son la contracara de un proceso de construcción política amplio, ¿no es cierto? Y la política se construye con lo que hay, no con lo que no hay, ¿no es cierto? Macri es más bien refractario, o ha sido refractario a lo que hay, no le gusta a la gente que hay, ¿no es cierto? Esa idea que él ha planteado del cohete a la luna, que dio nombre a la famosa página de Horacio Berbisky, tiene que ver con que él supone que si agarramos un cohete y mandamos 1000 tipos a la luna, todo se arregla, ¿no es cierto? Que es un razonamiento muy simpático, pero que no tiene que ver con la realidad, ¿no es cierto? La realidad es que tenemos estos empresarios, estos dirigentes sindicales, estos legisladores, estos dirigentes políticos, y el papel de un líder político es justamente que la gente que está se comporte de un otro modo, ¿no es cierto? Eso es lo que es un líder, ¿no es cierto? Macri sustituyó esta noción clásica del liderazgo político por esta idea del cambio cultural. Señores, cambien. Ustedes cambien, ¿no es cierto? Yo los vengo a ayudar, dice el presidente, a que ustedes cambien, ¿no es cierto? Y si no quieren cambiar, jódanse, qué sé yo. Es un poco el discurso que está detrás de su curioso formato de liderazgo político. Les aclaro que tengo por el presidente Macri mucho afecto personal, lo conozco hace 34 años, tanto como a vos, mira, o más que vos, mira. Y me parece una persona de bien, un tipo enfocado, una persona seria, pero tiene muchas dificultades para entender que no hay reformas sin un orden político apropiado. Y el presidente expuso o postuló frente a esa noción la idea de la identidad y del cambio cultural, que es una cosa muy simpática, pero que no sirve para nada, ¿no es cierto? Entonces, es un problema central de la Argentina, es decir, el problema del orden político. Y este problema ha afectado al presidente Macri, lo va a afectar en su próximo gobierno si no modifica este enfoque, y va a afectar al gobierno de Alberto Fernández, que es un tipo relativamente razonable, digamos, si no consigue doblegar en un plazo determinado la que se le viene encima, ¿no es cierto? Que no es Cristina Kirchner, sino todas las minas, digamos, como en la guerra, que Cristina Kirchner le dejó en el camino. Así que lo que tiene Argentina, para terminar, no es un problema económico, es un problema político, muy serio. Hay un desorden, una desestructuración de la política muy significativa que impide la construcción de consensos sin los cuales no hay ninguna posibilidad de que alguna de estas cosas que ustedes ya conocen vaya a cambiar. Muchas gracias y pasamos a las preguntas. Bien, me quedé reflexionando, ¿no? Digo, si además de Melconian y Longobardi habrá que convocar un psiquiatra acá para que explicara desde el punto de vista psiquiátrico nuestro comportamiento. Sin duda. Bueno, a ver, te hago una pequeña reflexión sobre el tema. En los líderes políticos clásicos, el componente personal en la toma de decisiones es bajo, ¿no es cierto? O sea, ¿de qué está hecho un líder político? De muchas cosas,
proyectos, egos, qué sé yo, inclinación por el poder, digamos, noción de cambio y componentes personales. En los casos de Macri y Cristina, el componente personal es muy alto. O sea, de cómo están construidos, si hubiera habido un maestro mayor de obra que los construyó y puso un poco de cada cosa, digamos, les puso demasiado de componentes personales. Y esos componentes personales, en ambos casos, a diferencia de Alfonsín y Menem, por ejemplo, explican mucho de lo que pasó y está pasando, ¿no? El otro tema tiene que ver con que si realmente suspenden las PASO porque cuestan 4.500 millones de pesos, ¿en qué estado llega la economía si ya tiene incertidumbre hasta octubre? Porque se supone que el 11 de agosto era un mojón para sacar incertidumbre. Ahora se prolongaría. ¿Estás seguro que para sacarla? ¿O para ponerla? No sé. Lo de las PASO los viste, no es un invento mío, lo viste hoy. No, lo dijeron, sí. Está dando vuelta la versión de que van a ir las PASO. Y el otro tema, Marcelo... Bueno, espera que voy ahí. Sí. Suponete que, vamos a hacer me pongo en el lugar de Macri, ¿no es cierto? Y digo, a ver, yo en segunda vuelta le gano, ¿no es cierto? ¿Por cuánto, presidente, le gano? Por 1 punto, ¿no es cierto? Por 2. Exactamente igual que en el año 2015. En el medio las PASO las pierdo, ¿no es cierto? Por una diferencia de 5 puntos, por un ejemplo. Esa diferencia de 5 puntos altera los mercados. Podría jugar un papel parecido al de la encuesta de isonomía, ¿no es cierto? Porque obviamente en la política todo es dinámico, es decir, no son fotos, es películas, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, este escenario que parece en este momento como congelado, digamos, Macri y Alberto Fernández, se descongelaría y se empezaría a mover, ¿no es cierto? Y en ese caso se movería para el lado de Fernández. Y una vez que se mueve para ese lado, se mueve todo, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, con Córdoba, que pareciera estar con Macri? Por poner un ejemplo. ¿Qué dice que bueno, entonces lo recibía a Pichetto, bueno, ahora lo voy a recibir a Cristina, no va a hacer cosas, ¿no es cierto? Entonces, la dinámica política juega un papel en esto y un triunfo de Alberto Fernández en primera vuelta, que si no se moviera nada no tendría mayor significado, podría generar una convulsión en los mercados que termina liquidando a Macri cuando eso no iba a ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que la explicación de por qué buscan eliminar las PASO esté en este punto, no en ahorrarse los 4.500 palos, que es lo que yo hubiera hecho de movida, sino deben estar mirando el papel que juegan las PASO. Pues es una encuesta muy cara, con consecuencias complejas para el gobierno. Y el otro tema tiene que ver con que el otro día un español, no sé si lo viste, decía que el alto componente emocional que tiene el voto hace que la gente lo defina, en general, salvo los núcleos duros, entre una semana y 10 días antes. Sí. Razón por la cual entonces la incertidumbre sería todavía mayor. Sí. Bueno, a ver, todos los consultores políticos de envergadura de hoy en día plantean este punto, que la gente no elige hasta el final, que la corrupción, por ejemplo, aún teniendo evidencias elocuentes, no juega un papel significativo en la construcción del voto. Jaime Durán Barba es un especialista, con Zapata y Nieto, que son sus socios, en investigaciones bien sofisticadas sobre los componentes emocionales del voto, que son completamente insólitas, las cosas que investigan son rarísimas. Y todos los tipos que hacen ese laburo están en esa clase de investigaciones. Así que bueno, sí, eso es así, digamos. El voto es muy emocional y excluye nociones tan básicas como, por ejemplo, los temas de corrupción. Bien, levanten la mano y se les acerca el micrófono. Acá. Me tiraste un tiro por elevación cuando dijiste que Macri y Massa podrían querer que no gane Vidal en la provincia de Buenos Aires. No, dije Macri y Peña. Macri y Peña, perdón. Macri y Peña podrían querer que no gane Vidal. Ahí me descolocaste. Y bueno, sí. A ver,
La política, que es la lucha por el poder, tiene un enorme componente, en el caso argentino sobredimensionado, de lucha por el poder interna. Y dentro de, no diría de Cambiemos, dentro específicamente del PRO, hay 3 proyectos post-Macri. 3, no 1, ni 2, 3, ¿no es cierto? Uno es obviamente el de María Eugenia Vidal, que es el que tiene más envergadura en el caso de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. De hecho, es más, yo no leí esa parte porque ya es vieja, digamos, pero muchas de esas encuestas que yo comenté tenían un capítulo que medía María Eugenia Vidal contra Cristina Kirchner, inclusive contra Alberto Fernández, y le ganaba en todos casos, ¿no? Por más diferencia de la que Macri gana. El otro proyecto, claro, es el de Horacio Rodríguez Larreta, y el tercero es el de Macri, que es Peña, ¿no es cierto? O sea, para Mauricio Macri, su sucesor ideal es Marcos. Marcos tiene un montón de virtudes, ¿no es cierto? O sea, no es ningún tonto, es un tipo importante. Súper transparente, es un buen tipo, pero pasa que, bueno, el presidente entendió que su tarea era incompatible con la construcción de poder desde el punto de vista clásico. Yo nunca entendí el asunto como excluyente, sino como complementario. Es decir, Marcos Peña podría actuar, como lo hace muy bien en el ámbito del Big Data, por ejemplo. De Marcos Peña y Federico Solvay son los 2 mejores que hay en Argentina. Y esto es una ventaja para el presidente Macri y para Vidal, porque tiene 2 tipos muy competentes en el manejo tecnológico de las elecciones, Marcos y Federico Solvay. Pero eso no era excluyente, me parece a mí, de la construcción de un proyecto de poder de mayor nivel de envergadura. Dentro del PRO, como ocurre en 2 partes, hay internas tan salvajes como las que hay en el peronismo. Digo, no hay mucha diferencia. Entonces, si Vidal, a mí me parece muy peligroso, ¿no? Pero si Vidal quedaba o queda en el camino de esta elección, bueno, alguien le ganó, ¿no es cierto?, además de Kicillof, ¿no? Es cruel y dramático, pero así funciona esto, ¿no? Otra pregunta. No. Buenas tardes, Marcelo. Tal vez mi pregunta va a llamar la atención. Yo soy una pequeña pyme de 81 años en el mercado, una empresa de transporte de carga. ¿Te imaginas cuáles son mis 2 potenciales enemigos, digamos, para nuestro gremio? ¿Qué se puede hacer para terminar con estas presiones sindicales que nos atrofian, que nos enferman? Yo acabo de padecer un cáncer por toda la dimensión desmesurada, valga la redundancia de la palabra, que tenemos con la familia Moyano. ¿Hasta dónde vamos a llegar aguantando todas estas presiones sindicales que tenemos con esta gente? Bueno. ¿Y cuándo se va a poner Mauricio Macri los pantalones para terminar con el sindicalismo que nos atesora en este momento? Bueno, de modo que usted hizo una pregunta muy cruda, yo le voy a dar una respuesta muy cruda. Y me vuelvo a mi postulado del proyecto de poder, ¿no es cierto? Un proyecto de poder que no existe debe incluir qué se hace con un actor tan central como es Hugo Moyano y su familia, que juega un papel tan determinante en la política y en la economía. Y es cierto cuando el presidente Macri plantea que en gran medida, en alguna medida, el costo argentino, por encima de lo que debe hacer, tiene mucho que ver con Moyano. Entonces ahí había 2 alternativas, no esta que hay ahora, sino 2. Una era acordar con Moyano, o sea, ser realista, es decir, ser realista. Moyano es un monstruo, ¿no es cierto?, que tiene mucho poder, que tiene muchos camiones, que tiene mucha guita, que juega un papel central en la política, en la economía, en el fútbol, donde lo mires hay algo de Moyano, y por lo tanto acuerdo con Moyano y trato de atenuar en alguna medida el impacto que produce en la vida económica de Argentina en general y en los casos en particular como el suyo, que ha habido muchos, y trato de acomodarlo, es decir, acuerdo con Moyano, atenúo el impacto, le doy algo a cambio, y acordé, digamos.
deja de ser un problema. La contracara de esa noción realista del acuerdo es fulminarlo, ¿no es cierto? O sea, es que alguien, es decir, pones un fiscal especial que acumula 850.000 expedientes y un día lo metes en cana, ¿no es cierto? Y no podés permitir que el chico de Moyano te compre un juez como este Armela, no sé cómo se llamaba, porque necesitas profesionales para luchar contra la corrupción en ese nivel. El gobierno no hizo ni lo uno ni lo otro. Yo no sé cuál de los caminos es el mejor, no tengo idea, ¿no es cierto? Podemos seguramente escuchar argumentos en favor de un acuerdo y argumentos en favor de una ruptura total que produjera un cisma en el gremio de más peso de Argentina con una renovación significativa tanto de sus líderes como de sus prácticas, ¿no es cierto? Pero Macri no hizo ninguna de las dos cosas. ¿Por qué no hizo ninguna de las dos cosas? Porque la existencia de Moyano es parte de la campaña, ¿no es cierto? De hecho, lo expuso el presidente con toda claridad en un acto en un colegio, con los chiquitos, con los globitos, el día 20 de junio. Es decir, yo no podía entender cómo hablaba de Moyano frente a los chiquitos, pero el presidente se ve que se despertó con la idea, dijo, bueno, obviamente tengo que polarizar con Moyano, ¿no es cierto? Porque eso fideliza votantes y obviamente sirve como aliento, digamos, a la grieta y demás. Una lástima porque eso se puede hacer de vez en cuando, pero no todo el tiempo, ¿no es cierto? Si ustedes me preguntan a mí qué hubiera sido más práctico, más incruento y más saludable, yo siempre pienso que es mejor acordar, ¿no es cierto? En un contexto, ¿no es cierto? Si vos podés acordar, por ejemplo, cuando tenés mucho poder, ¿no es cierto? No cuando no lo tenés. Este no es el momento apropiado para acordar nada, obviamente, porque el presidente se juega su reelección. Pero, por ejemplo, después de los bolsos de López, por ejemplo, o entre los bolsos de López y la elección de medio término, o hasta diciembre del 17, Macri podría haber acordado cualquier cosa, ¿no es cierto? Era el dueño del país. Y no lo hizo, ¿no es cierto? Y prefirió mantenerlo a Moyano, es decir, que lo meto preso o no lo meto preso, que lo persigo, que es un delincuente, que la culpa es el culpable de las mafias y las mafias, pero la realidad es que Moyano sigue estando vigente. Yo hubiera preferido lo primero, aunque no se hizo ni lo primero ni lo segundo. Así que no le veo por el momento solución al problema. Y mucho menos si gana Alberto Fernández, por cierto, ¿no? Otra pregunta. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Acá atrás. Acá atrás. Mira, tuvimos la charla con Carlos, que vos los conocés perfectamente dónde está parado Carlos, y se nos fue y no nos dejó hacernos preguntas, pero vos estás al tanto, ¿no?, de su posición. Es algo que nos preocupa muchísimo, el tema de la reforma laboral. Para nosotros es un punto fundamental, porque hay muchas pymes, incluida la mía, que estamos en la cuerda floja, que lo estamos estirando y no sé si vamos a llegar. Como dice, bueno, hay que esperar a diciembre y después, ¿qué va a pasar? Por lo que se está charlando, es muy difícil llegar a un acuerdo en el Parlamento. ¿Qué pensás vos? Bueno, en primer lugar, o mejor dicho, vuelvo, o sea, ¿quién obstaculizó la reforma laboral además del peronismo? Moyano, ¿no es cierto? O sea que estamos hablando básicamente de... Ustedes han planteado la misma pregunta en términos distintos. Es obvio que un proyecto de reforma laboral que es muy complejo requiere de un acuerdo con los peronistas y con los sindicatos. Yo tengo un amigo que es muy principista, que es también amigo de Carlitos, que se llama Luis Seco, ¿no?, que el otro día me decía en privado, estaba indignado con Pichetto, ¿no? Esto no lo cuentan, ¿no? No, ¿a vos te parece que Macri finalmente va a acordar con Pichetto? Este Pichetto, me decía, es el tipo que dijo que para conseguir una reforma laboral había que acordar con los sindicatos. Y digo, sí, obvio. ¿Cómo pretendes una reforma laboral sin acordar con los sindicatos? No se puede hacer, ¿no es cierto? O sea, no hay ninguna forma de acordar, de meter el cuchillo tan a fondo en la Argentina que no sea con acuerdos políticos, que parten de la base de un orden político, de un proyecto político y de tener mucho poder.
A ver, salvando las distancias, es algo bastante parecido, para poner un ejemplo comprensible por todos, a pesar de los defectos y desvíos que tuvo este formato, era Menem, Bauzá, Manzano, Cavallo, ¿no es cierto? Eso era un proyecto de poder, ¿no es cierto? Era brutal, ¿no es cierto? Los tipos tenían un proyecto y tenían poder político y una magnitud de operación política descomunal, ¿no es cierto? ¿Cómo? Estoy usando esto como ejemplo, no por un tema específico, sino me refiero en términos generales, estoy planteando esto para poner una comparación, ¿no? Y nosotros no tenemos eso hoy en día. Y Macri ha optado por plantear estos proyectos como como si fuera una especie de calecita, ¿no? Como una cantinera de campaña, la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma, y la reforma no la podemos hacer así, ¿no es cierto? Entonces me parece que una reforma laboral es muy importante, pero no se puede hacer sin el Congreso a favor, sin muchos votos, no les diría por unanimidad, pero poco menos, y sin el acuerdo básico de dirigentes sindicales. Si no, vamos a conseguir la reforma laboral que todos queremos y al día siguiente tienes un quilombo en la calle. Entonces, la política en el plano testimonial no sirve para nada. Es decir, yo era más principista antes, ¿no es cierto? Pero aprendí. Digamos, ¿te acordás cómo yo era un principista? Bueno, los años me han enseñado que la política tiene que actuar, si no, no es posible. Entonces, tal vez no podemos buscar la mejor reforma laboral, pero podemos buscar alguna reforma laboral que se pueda acordar con el peronismo y con algunos sectores sindicales, incluyendo, ¿por qué no?, el de Moyano. Ahora, eso no es posible si Macri, en este caso, hablando de él, no asume que él es el presidente de un país que tiene la obligación de construir un orden político apropiado para dentro del cual meter procesos de reformas. Si no, es completamente declamativo. Última pregunta. Sí, por favor. Siempre fue malo así, siempre es igual, desde que lo conozco es así. Sí. La última te la voy a hacer yo, pero es esa. Por favor, los ciudadanos que... ¿Dónde? No te veo. Los ciudadanos que estamos obligados a votar al menos malo, costumbre que venimos teniendo ya hace muchos años y que no es lo mejor para el país, pero que no tenemos otra, nos preguntamos lo siguiente. En 1966, cuando sacaron a Ilía, había un 3% de pobres. Hoy, las últimas estadísticas del gobierno fue que en octubre había 32% y hoy se estima a este momento que debe andar por el 40%. Que es decir, partidos políticos diferentes, del 66 hasta ahora. Ministro de Economía con los mejores títulos de las mejores universidades de Estados Unidos, de otros países, etc. Todos fracasaron, la Argentina fue en declive, con pequeños picos, pero una clara curva en declive, un desastre. Un país con todo tipo de riquezas naturales que nos dotó la tierra. Que solamente en extensión tenemos tantas tierras como 21 de los 24 países más ricos del mundo. Entonces, nos preguntamos, ¿qué causa estructural recorrió todos estos años, común a todos estos gobiernos, etcétera, que estuvo causando este factor empobrecimiento? Y la verdad es que muchos que estudiamos el tema encontramos solo una respuesta: una corrupción generalizada que recorrió, fue fomentándose, fue fortaleciéndose con el tiempo, y Transparencia Internacional dice bien claro, la Argentina es un país que hace tiempo que sufre de corrupción generalizada, estructural, sistémica. Todo lo que se le acusa a Cristina de corrupción lo hizo en convivencia con otros partidos políticos y con sectores de diferentes, de los empresarios y de diferentes factores del poder, de sindicatos, etc. Y Macri no está libre tampoco de sospecha a su gobierno, solamente habrá que esperar unos años a ver que le endilgan o no, porque desde el punto de vista técnico, cuando hay un país con corrupción generalizada, todo gobierno que viene es más corrupto que el anterior. Es inevitable, porque hereda una herencia de estructuras institucionales totalmente debilitadas por la corrupción. Le pregunto, esta hipótesis
En su opinión, como especialista, analista político, ¿qué opinión le merece? Bueno. Fue una opinión más que una pregunta. Bueno, está bien, está muy bien. Semejante pregunta, yo creo que tiene una respuesta relativamente simple, ¿no? Y yo no le buscaría explicaciones muy sofisticadas a un fenómeno simple. Y en todo caso, el tema de la corrupción eventualmente puede ser una derivación de lo que yo voy a plantear. La Argentina es un país que tiene profundos desacuerdos políticos, niveles de fragmentación de la política desde hace muchos años, como se está viendo hoy en gran parte del mundo. Es decir, ahora ya no somos siquiera una excepción, ¿no es cierto? Fíjense el caso español, por ejemplo, ¿no? Donde también ha habido corrupción y bla, 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 bla. España consiguió niveles de acuerdo muy significativos que sacaron a un país de la marginalidad europea para ponerlo entre los países más desarrollados del mundo. Había en ese momento 2 o 3 grandes dirigentes políticos y había un sistema bipartidista de alternancia. Y había básicamente una alternancia con un debate acotado, es decir, discrepancias más bien suaves entre las partes, grandes líderes políticos, Felipe González, José María Aznar, Adolfo Suárez, y acuerdos entre las partes. O sea, proyectos de poder, ¿no es cierto? O sea, grandes partidos, líderes políticos clásicos, con algunos temas de discusión secundarios y muchos temas en el medio acordados entre las partes. Eso es un proyecto de país, que produce eventualmente resultados con el paso de los años. Nosotros hemos carecido de eso, ¿no? Los niveles de fragmentación en Argentina han sido muy fuertes, tanto entre como dentro de los partidos. Y este problema lo subrayo, dentro de los partidos, ¿no? La lucha política en Argentina no termina nunca. Es como una calecita que no para. Todo el tiempo hay una complicación política, entre o dentro, ¿no es cierto? Pero no ha habido básicamente ningún asunto significativo sacando los acuerdos entre Alfonsín y Cafiero respecto a la cuestión democrática argentina. No ha habido acuerdos políticos significativos sobre nada nunca. Entonces yo encuentro en este punto una explicación al fenómeno de decadencia argentina. Usted lo mide del 66, yo lo mido desde, qué sé yo, lo podemos medir, Macri dice 70 años, otros dicen 30, lo que sea, no importa. El tema está en que me parece que corrupción hay en todas partes. En el caso argentino es obvio, tenemos un problema de magnitud de la corrupción, tal vez por encima del promedio, pero yo encuentro que la cuestión de la falta de consensos es un elemento central en la explicación de por qué razón Argentina ha leído como le ha ido, ¿no? Discúlpeme, ¿no? Yo soy neófito en política, pero estimo... Por ahí no pasa en el micrófono, señor, porque si no, no le va a escuchar. El señor Dátola hace una pregunta fuera de programa porque es el papá ¿Cómo no? de Cristian Dátola, que es el organizador. Perdón, por eso además le manifestaba que yo soy neófito en política. Pero me puse a pensar después de las reflexiones que manifestaron ustedes, como el señor que le hizo la pregunta, si no sería mucho más fácil tener una justicia verdadera para que la corrupción desaparezca de Argentina. No que haya acuerdos políticos, porque en definitiva la corrupción va a seguir. Lo que yo estimo es que tendríamos que tener una justicia que obre como tal y que aquel corrupto, sea del color político que fuere, anterior o actual, tiene que ir preso sí o sí, porque le está haciendo mucho daño a la Argentina. Si estamos nosotros votando al menos malo, estamos siguiendo votando a la corrupción de nuevo. Me parece que no es lo lógico. Bueno, para mí tiene que haber justicia y ahí termina la corrupción. Sin duda. Cuando estén todos tras las rejas, aquellos que no supieron defender al país como lo tenían que defender desde el mandato en que el pueblo le dio, esos tienen que estar presos. No, adhiero seguramente, pero pasa que eso en este contexto parece difícil de conseguir, ¿no? Marcelo, Difícil de conseguir. Marcelo, la cuestión... No, me parece que no.
No, Miguel tiene 70 y pico de años, me parece que no. No, yo no veo eso. Me parece que. No. Creo que Miguel tiene 77 años. ¿Cuánto? 68, dije 67, bueno, perdón. Que va a tener 70 y pico. No, me resulta que. No, ustedes piensan que él proviene de una provincia muy chiquita. A ver, Miguel Pichetto es un operador político. No es un gran candidato. De modo que Alberto Fernández es un operador político, no es un gran candidato. Miguel proviene de una provincia como Río Negro que tiene el 1.5% del padrón, ¿no? O sea, y encima perdió ahí, ¿no? O sea que no es un tipo que tenga, no es un líder político, no es Menem, no es Alfonsín, no es Kirchner, no tiene envergadura de votos, ni es un líder político potencial. Es un hombre... ¿Cómo, perdón? Sí, pero me parece que antes de Miguel hay dos proyectos muy importantes ahí, ¿no? Horacio y... O sea, a ver, en el caso de que Macri gane esta elección y en el caso de que después de ganarla le vaya bien, ¿no es cierto? Si hay dos interrogantes que desconocemos para llegar a este tercero, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner, a Macri le va fenómeno, gana la elección, primera cuestión. Segundo, cambia todo, se reswitchea y hace un gran gobierno. Por lo tanto, tiene capacidad para digitar o para operar una eventual sucesión. Me parece que hay dos tipos ahí, dos personas que tienen un papel mucho más significativo antes, ¿no es cierto? Horacio y María Eugenia, ¿no? O en todo caso, perdón, Horacio y María Eugenia, ¿no? Un concepto... Para Macri. Un concepto cultural o mito cultural. ¿La Argentina te parece que es un país rico? No. Bien. No, es más, fíjate, hay un trabajo brutal que hizo Miguel Bain, que lamentablemente no lo traje, pero que plantea cuánto nos costó la crisis en Producto Bruto. Nos costó más de 100 y pico mil palos. Es decir, el Producto Bruto de Argentina hoy en día no se llega a eventualmente llegará a los 400.000 millones de dólares. Estábamos arriba de los 500.000 millones, ¿no? Somos dos Amazon, ¿eh? Sí, pero hoy en día eso no... Pero, Sí, pero comparando con lo que en el año 1966, comparando con países que ahora son de los más ricos del mundo, la Argentina, mientras fue en descenso, con iguales más o menos capacidades potenciales de la naturaleza, tenemos 8 sueldos menores. Sí, ok. sí. Pero Japón, por ejemplo, Alemania... Bueno, pues Japón no tiene recursos naturales. Vamos... Bueno. Perdón, con esto termino, si me permite un solo dato que es Sí. importante. Si solamente eliminamos el factor corrupción en estos últimos 60 años y consideramos que Argentina hubiese tenido una corrupción normal como otros países que hoy están entre los países ricos, cada sueldo, cada salario de un argentino hoy sería 8 veces ese salario. El que está ganando 30.000 pesos estaría ganando 240.000 pesos. Esto en investigaciones muy serias realizadas. Muchísimas gracias Bueno, por gracias. su participación. Bueno, volviendo a tu pregunta, yo no creo que sea un país rico. No y es un estamos rico. muy y lejos. la última, para terminar y ordenar y abusando de la gentileza, pero está cómodo. Como está cómodo, podemos abusar de su amabilidad. Una abuelita mía decía, la plata y el poder, nene, no te cambian, te delatan. ¿Cuál es el Macri de verdad? ¿Aquel que conocimos y llevabas a Radio El Mundo siendo un joven con bigote negro y pelo negro? ¿O este de hoy que es presidente de la Nación? Bueno. No me incomoda, no. A ver. Macri... Yo lo conozco probablemente muy por encima del promedio, inclusive de mis colegas, ¿no? Conocí muchísimo a su familia, conocí muchísimo a su padre. Estuve muy cerca de... A ver, cuando yo empecé en los años 80, mis sponsors principales incluían a la compañía Sebel,
que estaba manejada por un señor que habrás conocido, el famoso Ricardo Sin, que fue el antecesor de Mauricio en el grupo Socma. Así que conozco a Macri antes de que sea Macri. Mirá lo que te digo. Entonces yo me he preguntado muchas veces cuál es el motor político de Macri, qué lo impulsó, digamos, qué le interesó, digamos, qué es lo que lo llevó a luchar por la presidencia de la Nación. Y yo a veces he encontrado una explicación más bien de carácter biográfico, que se la puede contraponer con los 3 casos elocuentes que yo subrayé, Alfonsín, Menem, Kirchner, ¿no es cierto? Tipos con hambre de poder, para bien o para mal, digamos, no importa, no estoy jugando eso, ¿no? Con proyectos de reformas profundas, etc. Todo el mundo sabe que siempre hubo una especie de entripado irresuelto entre Mauricio y su padre. Yo vi ese conflicto un poco más de cerca que el promedio de los argentinos. Macri rompió con su padre mucho antes de irse de presidente de Boca. Mauricio no aceptó ser el sucesor del padre en un grupo que se fulminó. Ustedes piensen que el grupo Macri, del que no quedó nada. ¿Sí? Macri hoy en día, ¿qué es el grupo Macri hoy? Una representante de autos chinos, ¿no es cierto? Y Franco Macri había llegado a ser el contribuyente más grande de Argentina. Acuérdense de Manliva, Sebel, Sideco, es decir, era un monstruo, ¿no es cierto? Tenía compañías en Brasil, operaciones en Nueva York. Bueno, la salida de Mauricio Macri implicó un colapso que terminó con que Franco Macri cometió el error catastrófico de meterse con el Correo, perdió 500 palos verdes y el grupo Macri desapareció. De hecho, cuando uno hablaba de Argentina, los grupos argentinos, Pérez Companc, Techín, los Roca, los de Arcor, los Bulgeroni y Macri. Bueno, de esos 5 hay uno que no está más. Está todo disperso, no quedó nada, etc. Entonces ahí nace este conflicto severo entre Franco Macri y su hijo y esta visión, si se quiere, despectiva que Franco tuvo sobre Mauricio, hasta inclusive en el plano público, ¿no es cierto? Yo buscaría ahí el motor que lo llevó a Macri a Boca, a la Ciudad de Buenos Aires y a la política. Es como que le faltaba un cuadro en la biblioteca, ¿no? ¿Viste que le faltaba uno? Y esto me parece que en alguna medida este elemento, que no es todo, pero es parte, explica que cuando llegó al poder, lo primero que hizo fue bailar, ¿no es cierto? Era como una fiesta personal, ¿no es cierto? Y entonces me parece que en esta, digamos, siendo que estoy ahora subrayando sus defectos, entiendo que el presidente tiene muchas virtudes, estoy hablando de sus defectos. Este defecto ha sido constitutivo, digamos, del formato en el que Macri se desempeñó o se desempeña en el plano de la política, ¿no es cierto? Es muy cerrado. Es un tipo cerradísimo, durísimo e ininfluenciable. Esto fue lo que yo aprendí del Macri presidente, ¿no? Yo tengo con él una relación, si se quiere, privilegiada. Hablo con él casi cotidianamente. Le digo de manera brutal muchas cosas que pienso. A pesar de que el presidente está en contacto básicamente con todos mis colegas relevantes, no solamente conmigo. Es decir, el presidente es un tipo que está hoy en el whatsappeándose todo el día con todos mis colegas, a diferencia de los anteriores, que por supuesto no podían ni pasar por la esquina, ¿no es cierto? En ese sentido es un tipo muy abierto, y conmigo particularmente. Entonces yo aprendí en estos años que es un tipo mucho más duro de lo que todos pensábamos, mucho más ininfluenciable de lo que todos imaginábamos, y que tiene una carga personal de una gran desconfianza hacia básicamente todo el mundo, y que tiene una suerte de fobia con esto que se llamó el círculo rojo, ¿no? Si ustedes miran o recuerdan el primer discurso que el presidente Macri da en IDEA, luego de ganar la elección presidencial en 2015, yo estaba ahí y me llamó la atención porque vi esto. Él dice, bueno, acá estoy,
frente a ustedes, los empresarios argentinos, que no me creían y que no creían que yo iba a llegar hasta acá, con excepción, dijo, de Narciso. Narciso es el personaje que hace Rolo Villar en mi programa, el de Habla, Willy Habla, ¿no? Que como ve el futuro, dijo, él me creyó, pero ustedes no me creían. Le estaba hablando a amigo el padre, ¿no es cierto? Era una cosa como un poco hasta desgarradora, así decir, un presidente que gana una elección se olvida de los amigos del padre, es decir, ¡fum!, otro plano, ¿entendés? Pero para Macri este entripado, digamos, siempre ha estado presente. Incluso una de sus quejas más relevantes y sus protestas y sus discusiones con nosotros más relevantes es cómo los que somos amigos de él de toda su vida y que pensamos como él, no lo apoyamos. Él siente que los que lo conocemos de la época de los años 85 y como consecuencia de que lo que está a la vuelta de la esquina es el extravío populista, él supone que nosotros tenemos la obligación de apoyarlo y respaldarlo. Y bla, bla, bla. Entonces hay mucho de personal en esta historia de Macri, muy por encima del tema económico. Macri es un tipo muy austero. Vos sabés que yo no le conozco en 34 años un reloj. No le conozco un buen auto. Los niveles de, digamos, entrar a su casa es más fácil que entrar a la mía, que vivo en Nordelta, ¿no es cierto? Tiene la misma casa que tenía desde que yo prácticamente lo conocí, ahí en Los Abrojos. Si se quiere, un poquito mejor decorada por Juliana, que tiene un poco de mejor gusto, pero vive en un nivel de austeridad que yo calificaría de exasperante. Es exasperante. Espantoso. No le conozco en años nada más sofisticado que irse a San Martín de los Andes. Es un tipo raro, digamos, ¿no? De alguna manera, con una cultura, si se quiere, parecida a los Roca o parecida a los Pagani, ¿no? Esos tanos austeros, ¿viste? ¿Qué sé yo? En ese aspecto es un tipo valioso, ¿no? No le conozco lujos. Piensen que Macri es un tipo que nació en el poder. Macri no es un paracaidista polaco que apareció acá y dijo, acá, hola. O sea, Macri es un tipo que nació en las entrañas del poder en Argentina. No es nuevo en esto, ¿no es cierto? Siempre tuvo poder y siempre tuvo mucha guita, ¿no? Yo no sé cuánto quedó de la fortuna del Franco Macri, que en algún momento estuvo rankeado en Forbes, ¿no es cierto? Creo que había llegado a tener 1000 y pico de palos. Yo creo que perdieron más de la mitad de todo eso, ¿no? O sea, yo no creo que Macri hoy se cuente entre los multimillonarios de Argentina ni cerca, ¿no? O sea, no tiene nada que hacer al lado de Bulgeroni, al lado de Roca, ni cerca. De hecho, él siempre decía, el millonario es mi papá, sí, no claro, yo. Exactamente. Así que bueno, nada, son comentarios desconectados para intentar componer una figura, ¿no? Y me parece que esto nos muestra un poquito cuánto de personal hay en la conducción política que Macri ejerce y que, por ejemplo, se explica, uno empieza a entender cosas, por ejemplo, el gabinete, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que un tipo como Macri, un tipo apropiado, un tipo enfocado, un tipo serio, ¿no?, tenga semejante gabinete horripilante, ¿no es cierto? Claro. Porque detesta todo tipo que se le haga sombra. Eso explica por qué Carlos Mecoño fue ministro de Economía, eso explica la salida de Alfonso Pratgay, eso explica por qué Isela Constantini se tuvo que ir, eso explica por qué puso de canciller a Forí y no la dejó a la señora Malcorra. Es decir, tiene mucho problema con la gente, ¿no es cierto? Bueno, obviamente, Vidal es un problema para un tipo como Macri, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas cosas en la conducción política argentina que derivan de este formato tan personal que tiene Macri para conducir el país. En otros casos, otros políticos tienen más estómago, como se dice comúnmente, y son capaces de cosas que Macri no puede hacer, no tiene posibilidad. Pero son egoístas. ¿Quién es? Los líderes. Porque yo nunca vi otro Perón, nunca vi otro Balbín, otro Alfonsín, esos líderes que sobresalieron. Bueno, eso no hay más, no solamente acá. Eso no hay más en el mundo hoy en día, ¿no? Si estamos en una época, además, en donde los liderazgos políticos mundiales están fulminados. Bueno, fue un placer.